La Biblia es la fuente de conocimiento espiritual. Es la palabra del Dios viviente. Es la antorcha que ilumina nuestro camino. Y el pastor Elvis Díaz, en su serie de estudios Verdades para el siglo XXI, nos comunica verdades preciosas de esta fuente inagotable para ayudarnos en el crecimiento espiritual. Es un gozo para mí, como presidente de la asociación, recomendarles que estudien junto con el pastor Díaz esta preciosa serie de estudios. Hoy estaremos iniciando nuestra jornada, Verdades para el siglo XXI. Hoy será nuestra primera cita. Vamos a estudiar la verdad acerca de Dios. ¿Será verdad que existe un Dios? Y si existe, ¿cómo se puede comunicar con el hombre y cómo el hombre se puede comunicar con él? Vamos a estar estudiando eso durante este momento. Antes quisiera que invocáramos la presencia de Dios en medio nuestro para que nos ilumine en este estudio. Si fueras tan amable y cerraras sus ojos conmigo para implorar la bendición de Dios. Querido Padre Celestial, en este momento, Señor, queremos pedir tu presencia en medio nuestro. Vamos a abrir tu palabra. Quiero pedirte que tu palabra santa pueda hablar al corazón y que podamos entender la verdad que tienes para nosotros en el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Durante toda la historia de la humanidad, el hombre ha sentido la necesidad de adorar a algo o a alguien. Si tú colocaras un ser humano en una isla desértica donde no existiera nada y que nunca escuchara hablar de Dios, de repente esa persona terminaría adorando algún objeto de la naturaleza, la luna, el sol, un árbol, una roca, la playa, el viento. Eso ha ocurrido durante todas las edades. Las grandes culturas del pasado han terminado adorando cosas de la naturaleza. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene una necesidad de adorar. Y si el ser humano tiene una necesidad de adorar a algo o a alguien, quiere decir entonces que hubo un Dios creador del ser humano que colocó en el ser humano esa iniciativa de la adoración. La primera pregunta sería en nuestro estudio: ¿existe Dios? Y si existe, ¿cuántos dioses hay? La carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 6, nos dice así. Efesios, capítulo 4, versículo 6. Un Dios, Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La Biblia habla de la existencia de un Dios. ¿Existe un Dios? Sí. Ese Dios es Padre de todos. Ese Dios es por todos y en todos. Existe un Dios que creó a todo el universo, todo lo que existe. Y ese Dios sostiene con su mano poderosa toda la existencia, toda la creación. Ese Dios es un único Dios, es uno. Esa deidad está compuesta por 3 personas. Si tú vas conmigo a segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14. Vas a encontrar lo siguiente. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Aquí el apóstol Pablo se está despidiendo en una de sus cartas de su iglesia. Y en su saludo él hace mención de las 3 personas de la Trinidad. Existe un Dios, un solo Dios, triuno, que es Padre de todos. Y ahora puede venir esa interrogante a tu cabeza. Pastor, ¿cómo un Dios triuno? ¿Cómo es eso de que es 1 y 3? ¿Cómo puedo entender eso? Fácil. Quiero ponerte el siguiente ejemplo. En el libro de Génesis, la Biblia habla de un mandato que se le da al hombre. Dice la Biblia así.
Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Cuando el ser humano deja a su padre y a su madre y se une a su mujer en matrimonio, cuando una mujer deja a su casa y se une a su esposo en el sagrado matrimonio, dice la Biblia que se convierten en una sola carne. Pero esa sola carne no quiere decir que el hombre ahora va a caminar en un solo cuerpo, el hombre y la mujer juntos. No quiere decir que ahora el hombre y la mujer van a estar pegados, caminando en todos los lugares. No. Todo lo que quiere decir es que ahora son una sola carne en amor, en objetivo, en propósito. Son una sola carne, son uno. Piensan como uno, toman decisiones como uno. Todo lo que hacen, lo hacen juntos. Cuando la Biblia habla de un solo Dios, Padre de todos, y entonces Pablo viene y te dice así, bueno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te está queriendo decir así, que Dios es uno en objetivo, es uno en pensamiento, en propósito, es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo mismo que ocurre con el hombre cuando deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y forman una sola carne, es la misma ejemplificación, es el mismo ejemplo para poder explicar ese Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es como el apellido. Los esposos Pérez usan el nombre de Pérez, pero esos esposos Pérez es un hombre y una mujer. Es como tú decir, los esposos García, la señora García, el señor García, usan el nombre de García, pero son dos. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Un Dios triuno. Pero si existe un Dios, y ese Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, es creador de todos y por todos, me creó a mí y te creó a ti. ¿Se puede comunicar Dios con el ser humano? Y si se puede comunicar Dios con el ser humano, ¿cómo lo hace? Sería interesante saber que tú puedes escuchar a Dios. Sería interesante saber si tú puedes escuchar la voz de Dios hablando a tu corazón. Mira, ¿cómo se comunica Dios con el ser humano? Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda carta a Timoteo, epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 16, dice así. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y quisiera leer el verso 17 también. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mira, Dios ha inspirado mediante el Espíritu Santo las sagradas escrituras para que tú puedas encontrar la salvación, para que tú puedas redarguir tu manera de actuar, para que tú puedas corregir tu vida, para que tú puedas tener una línea en la cual tú conocer el deseo de Dios para ti. Si eso es así, entonces la Biblia se convierte en una especie de carta de amor para el ser humano. Como aquella chica que conoció a aquel muchacho. Se amaron, se enamoraron locamente, pero de repente el muchacho tuvo que partir a estudiar a otro país. La única manera de comunicarse con la chica era mediante cartas. Él escribía una carta cada día, la cual mandaba a la muchacha. Obviamente no le llegaba el mismo día, pero cuando esa carta llegaba, la muchacha leía esa carta de amor de su novio para ella, y en esa carta encontraba esperanza. En esa carta encontraba paz. En esa carta ella encontraba el deseo de él para ella. Cuando la muchacha se sentía mal, iba donde estaba la carta y la leía. Si un día se sentía sola, iba donde estaba la carta y la leía. La carta se convertía en una especie de esperanza. La Biblia, Dios la dejó para ti y para mí, para que se convirtiera en una especie de esperanza, en una carta de amor para ti.
Cuando te sientes solo, vas a la Biblia y te das cuenta que hay promesas maravillosas para ti. Cuando te sientes que nadie te puede ayudar, vas a la Biblia y te encuentras que hay promesas maravillosas para ti. Cuando sientes que el mundo se viene arriba de ti, cuando sientes que todo se te cae, que ya no hay esperanza, que no puedes salir de donde estás, vas a la palabra de Dios y te encuentras que hay una promesa maravillosa para ti. Entonces la Biblia se convierte en una especie de espejo para el ser humano. Una especie de espejo que tú utilizas para corregirte. Por ejemplo, cuando tú te cambias, tú te vistes para salir. Antes de salir a la calle, tú te paras en el espejo. Y cuando te paras en el espejo, tú miras allí. Si tienes la corbata bien, tú miras allí cómo está la camisa, si el color que estás usando está bien combinado. Tú miras allí cómo está el pantalón, cómo está la correa, si de repente hay algo sucio por allí, si de repente hay una mancha en la ropa. Tú miras cada cosa. El espejo se convierte en un método de corrección para ti. El espejo no te va a corregir, pero el espejo te muestra, te enseña. Mira, eso es la Biblia para el ser humano. Es un espejo que le muestra, que le enseña. Tú te miras en la Biblia y cuando te miras en la Biblia, entonces en la Biblia tú te vas a dar cuenta de cómo Dios quiere que tú actúes. Durante toda esta jornada, durante cada uno de esos estudios de verdades para el siglo XXI, vas a ver cómo nos ponemos ante el espejo de la palabra de Dios y cómo el espejo de la palabra de Dios nos muestra cómo Dios quiere que tú actúes. Hay un Dios, Padre de todos, un Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se comunica con el ser humano mediante su santa palabra. Y cuando tú te comunicas con Dios, cuando tú escuchas la voz de Dios en su santa palabra, entonces aprendes la manera en cómo Él quiere que tú actúes. Pero mira, si Dios se comunica con el ser humano, surgiría entonces otra grande pregunta. ¿Se puede el ser humano comunicar con Dios? Y si se puede el ser humano comunicar con Dios, ¿cómo? ¿Cómo es? ¿Cuál es el método? ¿Cuál es la manera? ¿De qué manera nos comunicamos con Dios? El libro de Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9, el versículo número 3. Mira qué dice la Escritura. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y cenizas. Mira qué interesante. Daniel vuelve su oración y comienza a buscar al Señor. Quiere comunicarse con el Señor, quiere decirle cosas al Señor, quiere hablarle al Señor. Y la manera en cómo Él lo hace, dice, volví mi rostro al Señor, buscándole en oración y ruego. La manera en cómo el ser humano busca al Señor, la manera en cómo el ser humano se acerca a Dios es mediante la oración. Mediante la oración el ser humano puede acercarse y hablarle a Dios. Pero pastor, ¿qué es la oración? La oración no es nada más que la acción de tú ir a Dios y hablarle como tu amigo. Es tú ir a Dios y hablarle, contarle, decirle. Dice la Biblia que Daniel iba a Dios y se comunicaba con Él mediante oraciones y ruegos. La manera de tú ir al Señor y comunicarte con Él es mediante la oración. La oración es un recurso maravilloso, porque mediante la oración tú puedes acercarte a Dios. Puedes acercarte como tu amigo. Imagina a tu hijo. ¿Cómo tu hijo puede acercarse a ti? ¿Y cómo tú te puedes acercar a tu padre? Tú vas sin reserva, te pones en las piernas del padre, vas, le hablas al oído, le cuentas tu problema, le cuentas tu día, vas donde tu esposa, le cuentas, tienes un amigo y agarras el teléfono y lo llamas, le cuentas a tu amigo cómo te fue tu día. La oración es el método que nos permite a nosotros como seres humanos acercarnos a Dios como nuestro amigo. La oración es un recurso maravilloso que tú puedes usar para acercarte a Dios y entonces acercarte y hablarle como tu amigo fiel y contarle tu problema, contarle tu dificultad, contarle tus necesidades, contarle cómo te ha ido en el día, contarle cómo te ha ido en el trabajo, los problemas que tienen y contárselo al Señor. Porque cuando tú lo haces, entonces no solamente se queda en el aire. Porque si tú lo hicieras solamente como una experiencia terapeuta para tú contar tus problemas y dificultades,
entonces sería sencillamente tú hablarle al aire. Pero no, hay algo más especial. Mira, cuando tú respondes esta pregunta, ¿en nombre de quién debemos orar?, tú te vas a dar cuenta que cuando tú oras en el nombre de Jesús ocurre algo extraordinario. Mira, Juan capítulo 14, versículo 13, la Biblia dice así. Libro de Juan capítulo 14, leyendo el versículo 13, dice así: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y quisiera leer el verso 14 también. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Mira qué extraordinario, mira cómo funciona esto. La oración no solamente funciona como algo que tú pides y dices y ya. No. La oración no funciona solamente como algo que tú de repente hablas y te desahogas de lo que sientes. No. La oración funciona como algo que tú pides y que Dios te responde. La oración no se queda en el aire. La oración llega hasta Dios. Dios la escucha. Y cuando la escucha, entonces te responde. Dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Cuando tú oras y pides en el nombre de Jesús, cuando tú le dices al Señor, Señor, mira, he tenido un día así, he tenido un día terrible, no tengo trabajo, mira, mi familia no tiene comida, mira, mi esposa está enferma, mi hijo está en el hospital, no encuentro cómo pagar. Cuando tú vas y le dices al Señor eso y le dices, Señor, ayúdame, no puedo más. La Biblia dice que cuando tú haces eso en el nombre de Jesús, Él lo hace, Él te responde. Mira, orar a Dios no es solamente hablar por hablar. Orar a Dios es tú hablarle como amigo y que Él te oye. Porque Él, cuando tú lo haces en el nombre de Jesús, dice la Biblia, y lo haré. Quisiera que tú entendieras algo. Orar no es solamente decir. Cuando tú oras, tienes que orar con fe. Tienes que orar creyendo. Y yo quisiera definirte qué es la fe. Libro de Hebreos, en el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, el apóstol Pablo define lo que es la fe. Dice aquí: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fe es algo que se desarrolla por Dios. Tú no ves a Dios, pero tú esperas en Dios. Cuando tú estudias la palabra de Dios, tú estás desarrollando la fe. Estás creyendo que Dios te dio su palabra, la estudias con fe. Dios te va a hablar, te va a mostrar el camino. Pero cuando tú oras a Dios, pides ahora con fe, creyendo que Él te lo va a dar, creyendo que Él va a hacer en tu vida, creyendo que tu problema se va a resolver, creyendo que Dios te va a escuchar. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Y la Biblia habla de una manera maravillosa en cómo se puede desarrollar la fe. El libro de Romanos capítulo 10, pero el versículo 17, entonces te dice la manera en cómo el ser humano puede desarrollar la fe. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe se desarrolla, la fe en Dios se desarrolla. La fe en Dios no es algo que surge de la noche a la mañana, no. La fe en Dios es algo que se desarrolla por el oír la palabra de Dios constantemente, por el oír a Dios constantemente. ¿Pero por qué el oír a Dios? Bueno, porque cuando tú vas al Señor pidiendo en oración, te vas a dar cuenta que Él te va a responder. Y cuando tú te das cuenta que Él te responde y vuelves y pide y te responde, vuelves y le habla y Él te responde, entonces tú comienzas a creer, comienzas a desarrollar una fe constante en Dios, comienzas a creer que Él te escucha. Cuando tú vas a la palabra de Dios y lees la promesa que Él tiene para ti, cuando te sientes solo y leas la palabra de Dios y ves que hay una compañía maravillosa del cielo para ti, entonces tú comienzas a creer en Dios. La fe se desarrolla por el oír, pero no el oír cualquier cosa. La fe se desarrolla por el oír la palabra de Dios. Mira, cuando tú crees que existe un Dios
que ha creado un propósito especial para tu vida, que se puede comunicar contigo mediante su santa palabra. Y que no solamente se puede comunicar contigo, sino que tú te puedes comunicar con Él. Entonces tu vida es una vida diferente. Tu vida es una vida llena de esperanza. Porque cuando tú te miras en las cuatro paredes de tu casa y recuerdas que tu familia está lejos de ti, te sientes solo, comienzas a querer escuchar alguna voz de algún familiar, pero no escuchas a nadie. Cuando tú crees en Dios y crees que Él te habla y que tú puedes hablar con Él, entonces ahora tú comienzas a escuchar la voz de Dios. Y no te sientes más solo, te sientes acompañado de Dios. Cuando tu hijo está en el hospital, en la sala del hospital, y los médicos no dan esperanza para su sanidad, y ahora tú crees en Dios y entiendes que Dios se comunica contigo y que tú te puedes comunicar con Él. Entonces ahora hay una esperanza. Tú vas a Dios, le pones a tu hijo en las manos de Dios y Dios te va a escuchar. Ahora hay una esperanza no solamente en la sanidad del médico, ahora hay una esperanza en Dios, porque ahora tú tienes fe en Él, tú crees que Él existe, pero ahora crees que Él también te va a escuchar y tú vas y le comentas. Cuando tú crees en Dios, tu vida se llena de una esperanza diferente, se llena de una alegría diferente. Porque cuando te echan del trabajo, cuando ya tú pierdes el trabajo y te preguntas cómo voy a alimentar a mi familia, ahora tu confianza y fe en Dios te dice: hijo, no te preocupes, porque Dios te va a suplir tus necesidades. Hijo, no te preocupes, porque Dios te va a buscar un trabajo. Mira, creer en Dios, saber que Él existe y depositar tu confianza en Él, te da a ti una razón maravillosa para vivir. Te da a ti una motivación maravillosa para creer y para caminar en la vida. Yo recuerdo aquella niña, Katy. Ella recibió un regalo maravilloso de su madre. Una perrita pequeñita, una perrita chiquitita. La compraron recién nacida. Cuando Katy recibió ese regalo que lo había esperado por mucho tiempo, imagínate, un niño con ese regalo que deseaba, se sintió feliz, maravillada, su existencia tomó luz. Y cuidaba a la perrita, le daba de comida a la perrita, la llevaba con ella, la llevaba a su habitación, la cargaba, la buscaba, la colocaba allí. Era su compañerita, era su juguete preferido. Un día, Katy iba caminando y no se dio cuenta que la perrita estaba detrás de ella. Y dio un paso y pisó a la perrita, pisó sus caderas. Y allí la perrita comenzó a llorar, comenzó a arrastrarse por el piso. Katy comenzó a llorar. La perrita no movía sus piernas, no podía caminar, solo se arrastraba, pero no podía mover las piernas de atrás. Allí estaba Katy destruida, llorando. Pasó media hora, una hora, la perrita no hacía nada y Katy lloraba, lloraba, lloraba. Esa noche recuerdo que su madre me llamó: pastor, Katy está llorando por la perrita, hable con ella. Dígale que si la perrita le pasa algo, yo le voy a comprar otra. Cuando yo le dije: Katy, no te preocupes, si a tu perrita le pasa algo, tu mamá te va a comprar otra. Y ella me decía: yo no quiero otra, yo quiero esa. Yo no quiero que se me muera mi perrita, yo quiero esta, yo no quiero otra nueva, yo quiero la que ya tengo. Imagínate, la mente de un niño queriendo su juguete predilecto. Yo le dije a Katy: Katy, mira, órale a Dios. Si ya tú no encuentras nada más que hacer, órale a Dios. Dile a Dios que haga algo con tu perrita. Pastor, Dios me puede escuchar a mí. Pastor, Dios puede sanar a mi perrita. Dios se va a preocupar por mi perrita. Sí, Dios se va a preocupar por tu perrita. Katy se arrodilló aquella noche, colocó a la perrita en su camita y comenzó a orar. Pasaron los minutos, media hora, una hora. Su mamá entraba al cuarto y Katy estaba de rodillas orando.
pasó el tiempo. Katy lloraba, 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 lloraba. Al fin se quedó dormida. La mañana siguiente, cuando la mamá viene a su habitación, ahí estaba Katy de rodilla, se había quedado dormida orando por la perrita. Cuando la mamá la despierta, Katy, Katy, despiértate, te quedaste dormida orando. Lo primero que Katy hace cuando abre los ojos es preguntar por la perrita. Y la mamá le dice, Katy, tengo una sorpresa para ti. Cuando Katy sale y mire que la perrita viene hacia ella corriendo, moviendo la cola, Katy ahora lloraba, pero no lloraba de dolor, ahora lloraba de alegría, de emoción. Me dice, pastor, Dios se preocupó por mi perrita, Dios sanó mi perrita. Mira, cómo Dios puede obrar en la mente de un niño, cómo Dios puede obrar en la confianza de un niño. Quizás tu problema no es una perrita, quizás tu problema no es que se rompió tu juguete predilecto, quizás tu problema no es que se está muriendo tu mascota preferida, quizás tu problema es de trabajo, quizás tu problema es de familia, quizás tu problema es de enfermedad, quizás tu problema es que te sientes que lo has perdido todo. Quizás tu problema es que no encuentras una salida. Quizás tu problema es que te sientes que la gente te ha abandonado y que tú ahora no encuentras qué hacer. Yo te voy a decir una cosa. Es hora de que tú comiences a creer. Es hora de que tú comiences a tener fe. Pero no fe en naturaleza, no fe en cosas, no fe en el sol, en la luna, no fe en algo que se puede construir con la mano, no fe en una cosa que tú colocas ahí, que lo hizo un artesano, que lo hizo la mano de un hombre. No. Es hora de que tú comiences ahora a tener fe en Jesús. Es hora de que ahora tú comiences a tener fe en Dios, a creer que Dios te ama, que dio su palabra para hablarte a ti. Que tú comiences a creer que tú puedes ir a Dios, a hablarle como tu amigo y que Él te va a escuchar y que va a responder a lo que tú le hables. Y entonces cuando tú haces eso, comienzas a vivir una vida de esperanza, comienzas a vivir una vida diferente, llena de una esperanza maravillosa que Dios te coloca dentro de ti. Mira, yo no sé tu situación, Dios sí la sabe. Te abandonó tu esposo y ahora tú no encuentras qué hacer. Es hora de creer en Jesús. La materia de la universidad te están acabando, tú no encuentras cómo pasarla, crees que vas a reprobar el grado. Es hora de comenzar a orar y a creer en Jesús. Sientes que no vas a conseguir trabajo, tu familia va a pasar hambre, depende de ti, no encuentras qué hacer. Es hora de comenzar a confiar en Jesús. Mira, no importa lo que se está pasando, es hora de comenzar a confiar y a creer en Jesús. Si tú encuentras una esperanza en las palabras de Dios en este momento, yo voy a querer orar por ti. Yo voy a querer poner tu vida en las manos de Dios. Y yo quisiera que mientras yo oro, tú le dijeras al Señor, Señor, toma mi vida. Y que tú le dijeras al Señor lo que estás pasando. Dios sabe lo que está pasando con tu vida. Dios sabe lo que está pasando en ese momento. Dios sabe tu dolor, tu sufrimiento, tus lágrimas. Estás enfermo. Los médicos te han dicho que no te vas a sanar. Es una enfermedad incurable. El cáncer ha invadido tu cuerpo. Mira, es hora de confiar en Dios y colocarle tu vida en las manos de Él. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, en este momento, Señor, al abrir tu palabra nos damos cuenta que tú existes. Nos damos cuenta, oh Dios, que tú te comunicas con el ser humano. Nos damos cuenta que podemos comunicarnos contigo. En ese momento, oh Señor, confiando en tu palabra, quisiera colocar a esa persona en tus manos, a esa madre que llora por sus hijos, a ese padre que implora por trabajo, a esa persona que está enferma y que no encuentra qué hacer y que ahora decide creer en ti. Quisiera colocarlo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén